Hablar de movilidad, pues es hablar de una necesidad que tenemos todas y todos de desplazarnos, de hacer nuestro día a día. La movilidad, de que la planificación son asuntos políticos y económicos, ¿no? En ese sentido, es obvio quizá a veces que tenga que ver con un gobierno, que tenga que ver con una forma de concebir la política o la economía, ¿no? No se gobierna en el espacio vacío, ¿no? Sino que justamente existen pues un montón de intereses, un montón de grupos de vecinos, de vecinas, de sociedad civil, de ciclistas, automovilistas, que tienen sus propios intereses. ¿Cómo podemos evaluar el cambio que ha tenido la movilidad en la ciudad? Hay una agenda que rige esto, son las necesidades de las personas y cómo eventos como el Mundial pues también van marcando la pauta para que la ciudad pueda cambiar en ese sentido, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Desfiladero. Soy Emiliano Roldán y junto a mi compañera Iscali Fuentes les acompañaremos en esta ocasión en la que vamos a hablar de un tema que nos afectará a todas y todos en los años por venir. Nos referimos a la transformación que ha sufrido nuestra Ciudad de México en los últimos años. En las calles bulliciosas y pululantes de esta megalópolis siempre ha habido, cuando menos, un poquito de caos. Y cada gobierno ha tenido su proyecto de urbanización y movilidad de acuerdo a sus propios objetivos políticos. Ahora que se va a celebrar el Mundial y somos una de las sedes, parece que las obras y la transformación vial se están acelerando. Lo que se construya permanecerá por años después del evento deportivo y lo primero que debemos preguntarnos, tal vez, es si será conveniente para todas y todos quienes nos movemos por las vías de CDMX. Así es, Emiliano. Hoy hablamos de movilidad y tomamos este tema porque lo que pasa en el espacio público es político. Hoy vemos un México conectado con puentes, trenes, carreteras, pero el fenómeno de la movilidad va más allá de un espacio específico, sino más bien de la necesidad humana en cualquier territorio a desplazarse. Las ciudades cambian, los espacios públicos están hechos para apropiarse de ellos, humanizarlos, hacerlos sostenibles y sobre todo construir comunidad. ¿Qué pasa cuando el espacio público debe modificarse y adaptarse? Cuando las cifras y datos nos muestran la necesidad latente de abrir espacio a las opciones de movilidad dentro de la ciudad que ayuden a cambiar los índices de emisiones de carbono y que sean verdaderamente el hecho de hacer valer el derecho a la movilidad. Pero sobre todo, cómo un evento temporal como el Mundial puede ser motivo para modificar la dinámica de toda una ciudad. Veamos la siguiente pieza para comenzar. La Ciudad de México cuenta con 500 kilómetros de arterias seguras para rodar y trasladarse a prácticamente cualquier punto. Se trata de las ciclovías, que forman parte de un sistema de movilidad integral que hace de nuestra ciudad una de las más vanguardistas. Como reglamento, pues nos regimos por el reglamento de tránsito. Ahí, nos indica a los ciclistas, pues sí que debemos respetar de preferencia los sentidos de las vialidades, tratar de no cruzarnos los semáforos o los altos. En vialidades secundarias lo podemos pasar siempre y cuando sea a baja velocidad, con precaución, que no vengan vehículos. Y también se indica que en las banquetas no pueden circular bicicletas, salvo que seas menor de 12 años, ahí sí no hay problema. De acuerdo a la Guía de Infraestructura Ciclista de la Ciudad de México, existen 4 tipologías de infraestructura. Como tal está el carril de prioridad ciclista, el ciclocarril, el carril compartido bus-bici y pues la ciclovía confinada como tal, ¿no? La diferencia de cada uno pues digamos que varía dependiendo de la vía en la que estén. Como tal, el carril de prioridad ciclista pues es digamos el carril que comparten los vehículos motorizados con los ciclistas. Tenemos la tipología de ciclocarril que te comentaba. Este pues ya es un carril exclusivo para los ciclistas en el cual pues contamos ya con elementos de confinamiento bajo y señalamiento vertical y horizontal que especifican ese derecho. Como tal, también tenemos el carril bus-bici que te comentaba, en el cual se comparten carriles anchos con transporte público, en el cual también hay que tener consideraciones específicas para que pueda funcionar de manera segura para el ciclista, y pues la ciclovía confinada, que es como la que estamos ahora parados de Álvaro Obregón, o Insurgentes o Reforma. La biciescuela es un lugar donde puedes venir a aprender a pedalear desde cero hasta cursos de ciclismo urbano, habilidades mecánicas, ya sabes, todo lo que necesitas para rodar seguro en la ciudad. Las edades son de 3 años en adelante. Nuestra alumna más grande tiene 87 años y vino a aprender a pedalear y ahora ya toma los cursos de habilidades. El objetivo es pues hacer a escala más humana la ciudad, ¿no? Y que sea apta para todos los usuarios.
Y bueno, para hablar de este tema tenemos a dos invitados muy especiales. José Alejandro Gómez Castillo, él es profesional en políticas públicas de derechos humanos, orientado a la coordinación de equipos y a la creación de mecanismos de evaluación y seguimiento. Alex, bienvenido. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Lisette Mejorada. Ella es licenciada en Literatura y Filosofía, es consultora en género, en derechos humanos y en movilidad. Fue la última presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres de México. ¿Cómo estás, Lisette? Qué gusto que estés aquí. Muy feliz, muy contenta por acompañarles en este programa. Y pues bueno, para empezar abriendo el tema, ¿no? A mí me gusta ir de lo general a lo particular, claro. Y a lo mejor la pregunta va a ser muy general, pero no es algo que solamente, o sea, cuando uno va en la ciudad no se pone a pensar generalmente, oye, ¿quién decidió que esta calle va aquí? ¿Quién decidió que un autobús va aquí? ¿Quién decide las rutas? ¿Por qué la ciudad es como es, no? Pero en realidad la movilidad y la planeación urbana son como de las cosas que todo gobierno, que todo alcalde aquí en China tiene que tener siempre como en primera línea, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se planea una ciudad? ¿A qué nos referimos con movilidad, digámoslo así? Sí, pues creo que lo estás narrando muy bonito, porque en efecto cuando las personas caminamos por el espacio público, pues normalmente lo hacemos porque ya, y difícilmente tenemos como conciencia de todas esas decisiones que involucran ordenar el espacio público. Entonces, hablar de movilidad pues es hablar de una necesidad que tenemos todas y todos de desplazarnos, de hacer nuestro día a día, y algo muy importante es que gracias a una reforma constitucional, al artículo 4 de la Constitución, pues se tiene el derecho a la movilidad como un derecho humano y como un derecho constitucional. Esta reforma pues se aprobó en el sexenio pasado y pues es muy importante porque nos eleva pues justamente esta necesidad a un derecho que debemos de todas y de todos de proteger. Entonces, pues ese es como el primer marco de referencia. Ahora, creo que algo muy importante que está ocurriendo en la Ciudad de México es que tenemos 3 secretarías que son muy importantes. Tenemos a una Secretaría de Movilidad, que no todas las ciudades la tienen. Tenemos una Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, que es Metrópolis, y se está elevando el tema de planeación a un nivel justamente pues de secretaría. Y finalmente tenemos una Secretaría de Vivienda, que también es única en su tipo, es única a nivel nacional y también tiene características interesantes que vamos a ver más adelante en términos incluso latinoamericanos, pero estas 3 secretarías nos ayudan a ordenar el espacio público y a poder entender la movilidad desde una perspectiva multifuncional y diversa, ¿no? Porque no es solamente algo que tenga que atender una secretaría, sino varias. Claro. Justo. Y bueno, tú tocas un punto muy importante. Ahora tenemos en el artículo 4 constitucional el derecho a la movilidad. Y precisamente eso es cómo en esta urbe fantasmal cada persona puede apropiarse y hacer valer este derecho. Alejandro, ¿cómo ves que el espacio público, cómo se ha distribuido, cómo los diferentes sectores se han apropiado del mismo y cómo ahora que hay la necesidad de crear vías alternas o vías más ecológicas, como son las ciclovías, pues hay diversos grupos que lo primero que dicen es, no, me estás quitando un carril, me estás quitando mi derecho a la movilidad, pero en realidad se trata de cómo hacer una redistribución del propio espacio público. Sí, así es. Bueno, es una pregunta muy interesante y yo creo que en la escuela luego nos enseñan como que, sí, el ciclo de política pública es el diseño, la implementación, la evaluación y la retroalimentación, ¿no? Pero en la vida real no es así. O sea, no llegas en un espacio en blanco y planeas una calle y planeas una parada de autobús, sino que ha habido un proceso histórico de crecimiento urbano desorganizado en la mayor parte del tiempo. Los asentamientos que en muchas ocasiones al principio fueron asentamientos irregulares, sin acceso a servicios públicos, y posteriormente, ya que se había urbanizado, ya que se había poblado cierta zona, pues se llevaban los servicios, ¿no? Pero esa ha sido una característica del crecimiento de las ciudades en México, pues que desde la independencia o desde la época del virreinato, pues la expansión urbana fue desorganizada. Son algunas zonas las que se ha podido realizar la planeación urbana de las calles, de servicios, de cómo va a ser justamente esta interconexión, el flujo de las calles. Han sido casos específicos. ¿Cómo se planea en la Ciudad de México? Pues ahora tenemos, precisamente, ya lo adelantaba un poco Liz,
pues tenemos un sistema, la ley del sistema de planeación de la Ciudad de México, que te dice, bueno, tenemos una serie de instrumentos distintos que van desde el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo, pero también tenemos instrumentos muy locales, que son planes parciales de ordenamiento territorial de colonias y de alcaldías. Y pues justamente yo creo que la gran ventaja de este marco normativo y marco institucional para la planeación es que debería retroalimentarse justamente desde los niveles más locales las necesidades de los barrios, de las alcaldías, de las comunidades originarias, en cuestiones de movilidad, de agua, de cuidados, y esto, permear precisamente en estos instrumentos pues ya más generales que son como el de ordenamiento territorial, que se establecen rutas de transporte masivo y de alternativas de movilidad. Claro, es muy interesante lo que dices porque, o sea, como si necesitáramos una prueba más de que la movilidad, de que la planificación son asuntos políticos y económicos, ¿no? En ese sentido, es obvio quizá a veces que tenga que ver con un gobierno, que tenga que ver con una forma de concebir la política o la economía, ¿no? Como un poco profundizando en eso, yo te preguntaría, Lisette, ¿qué objetivo o qué ha cambiado respecto a la forma en la que se lleva a cabo la movilidad o la planeación urbana aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, respecto a décadas, años anteriores? Lo digo porque es una ciudad muy compleja, ¿no? O sea, es una ciudad, como bien lo decías, en México, que de repente se tragó un pueblito que estaba ahí, una ranchería, o de repente ahí llegó tal migración y entonces se hizo una nueva colonia. Entonces, si estamos hablando de que es una cuestión política, ¿qué objetivos políticos hay, por ejemplo, en la planeación urbana hoy en México y qué es diferente respecto a anterior? Creo que estamos frente a un reto muy importante y es justamente que la Ciudad de México pues forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y que es una de las megalópolis pues más complejas incluso del mundo. Entonces no podemos planear la ciudad pensando solamente en la ciudad, necesitamos pensarlo en escala metropolitana porque tenemos una vinculación, por ejemplo, con el Estado de México que es muy fuerte. Tenemos clase trabajadora del Estado que viene a la ciudad porque es un polo justamente de trabajo. Y justamente en esta zona metropolitana tenemos cerca de 22 millones de personas, es decir, 17% de la población a nivel nacional. Justamente otro dato que tenemos es que para 2018 en la ciudad se tenían cerca de 4.4 millones de viajes diarios en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Tenemos 5.1 millones de viajes diarios internos entre la ciudad y tenemos 14.8 millones de viajes internos en la zona conurbada. Esto nos arroja un total de 34.5 millones de viajes diarios en la zona metropolitana. Entonces, pues justamente planear la ciudad involucra garantizar ese derecho de que millones de viajes se puedan realizar y hoy sabemos que pues esos viajes también son diversos, ¿no? Que las personas son muy diversas en sus formas de trasladarse, que hay diferentes necesidades para las infancias, para la clase trabajadora, para las mujeres y que esta ciudad que en efecto pues ha crecido caóticamente. También por el otro lado, y lo digo con mucha honestidad, la Ciudad de México tiene el mejor sistema de movilidad de América Latina, ¿no? Parece difícil de creer, pero es una realidad que a pesar del caos es el mejor sistema. Y que lo puedes contrastar simplemente con hacer un paralelismo entre ciudades, ¿no? Claro. Lo que pasa y lo que se mueve en esta ciudad, claro que es completamente distinto a ciudades grandes como Monterrey y Guadalajara, pero que aún así en esas ciudades, pues el transporte sigue siendo súper deficiente y no hay el avance que existe en esta ciudad. Y yo creo que mucho de lo que ha pasado en el avance que se ha tenido en la ciudad es no solo porque se han tenido políticas públicas enfocadas a ese avance, sino que también las personas y los diferentes grupos que conviven en el espacio público, en la vía pública, pues han logrado poner sobre la mesa sus necesidades y sus derechos, ¿no? Y creo que eso es algo que a ti te ha tocado ver y que lo has podido palpar desde los derechos humanos y desde cómo se ha construido esta sociedad, ¿no? Sí, pues sí, justamente muchas veces muchos planteamientos normativos, bueno, tienen diferentes fuentes, pero muchas veces una de ellas es precisamente las movilizaciones sociales, pues las protestas que derivan en mesas de trabajo y que después derivan en acciones, incluso pues modificaciones a la normativa, ¿no? Yo creo, bueno, pensando en lo que ha cambiado en la Ciudad de México,
Pues yo creo que, como decía un poco antes, como que no se gobierna en el espacio vacío, ¿no? Sino que justamente existen pues un montón de intereses, un montón de grupos de vecinos, de vecinas, de sociedad civil, de ciclistas, automovilistas, que tienen sus propios intereses y yo creo que una tendencia, lamentablemente en la Ciudad de México, que se ha mantenido, no sé si se ha reproducido, se ha acrecentado o se ha mantenido igual, pero es la desigualdad territorial, ¿no? Justamente ya lo decían los viajes que hay dentro de la Ciudad de México o los que vienen de los municipios conurbados, pero esta desigualdad que existe en cuanto a oportunidades para que tu espacio, tu centro de trabajo lo tengas cerca, ¿no? De tu casa y no tengas que trasladarte 20 kilómetros, por ejemplo, cruzar, ayer me decía mi jefa, yo tengo que cruzar 4 alcaldías para llegar a mi trabajo todos los días. ¿Y dónde está mi derecho al transporte público, ¿no? O sea, a pesar de que en la Ciudad de México, digo, son paralelismos, ¿no? Que por un lado hay tanta interconexión multimodal, claros centros multimodales de transferencia, la movilidad activa, las bicicletas, pero al final de cuentas, de alguna manera se sigue manteniendo estas dinámicas metropolitanas de centralización, pues, y yo creo que también hay esfuerzos en eso, pues, de tratar de centralizar, pero de alguna manera sigue manteniéndose esa dinámica demográfica, pues, y de movilidad. Claro, es muy interesante lo que planteas porque ilustra muy bien cómo sí hay cosas que determinan la manera en la que se va a mover la ciudad, en dónde vas a vivir, en dónde vas a trabajar, ¿no? Estas lógicas que a veces responden, por ejemplo, a un capital, a ciertas inversiones, o que a veces responden a la manera en la que cierta parte de la población llega a una ciudad o se integra a ella, ¿no? Y una de las cosas que más lo determina a veces son eventos así grandotes, ¿no? Como las Olimpiadas, etcétera, etcétera, ¿no? México va a ser sede del Mundial en ese sentido. ¿Qué podemos esperar, ¿no? O sea, ¿crees que vaya a cambiar algo muy radicalmente? ¿Cómo funciona qué cambios hay, más bien, cuando viene un evento de esta escala? Sí, pues creo que algo también interesante de analizar es que el automóvil pues es el principal elemento privatizador del espacio público, ¿no? Hoy las ciudades en México y en todo el mundo pues se han diseñado a partir de darle prioridad al auto. ¿Y qué ocurre cuando tenemos estos eventos pues masivos, llámese Olimpiadas, llámese el Mundial de Fútbol? Pues que si esperáramos que las personas se movilizaran a estos eventos masivos en auto, pues tenemos una conciencia de que no cabrían, no habría espacio suficiente y que justamente pues no es rentable en términos de energía, de espacio, etcétera. Entonces, cuando tenemos estas grandes cantidades de gente, pues se nos enciende la alarma y decimos, bueno, pues necesitamos justamente garantizar de condiciones de movilidad, porque es imposible pensar que toda la gente se mueva en auto. Y entonces es que ocurren pues diferentes fenómenos, ¿no? La Ciudad de México a lo largo de la historia ha tenido diferentes cambios. Por ejemplo, cuando se tuvieron las Olimpiadas de 1968, se tuvo el nacimiento al mismo tiempo del metro. Y hoy creo que esta ciudad no la entenderíamos sin lo que significa el metro, que mueve prácticamente pues, las vías. Yo siempre he pensado también que el transporte público son como las venas de la ciudad, ¿no? Porque marcan el pulso, porque sin ellas se paraliza también, cuando se paraliza el transporte se paraliza la vida en la ciudad. Y entonces el metro pues forma parte de esas venas que tiene la Ciudad de México, hoy no se entiende y justamente forma parte pues de los cambios. Hoy con este mundial pues estamos viendo diferentes pues obras que se están realizando, pero lo más importante es que haya una discusión pública sobre el espacio y sobre cómo nos podemos organizar entre la ciudadanía y el gobierno para ordenarlo. Bueno, y tocan un tema muy importante, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta ciudad y en otras ciudades donde ha habido eventos como el Mundial, como las Olimpiadas, y que se ha construido infraestructura específicamente para esto? Y bueno, pues ahora en la Ciudad de México vemos que hay una serie de alternativas o de propuestas que se hicieron específicamente para el Mundial, como es, y sobre todo la más afectada, es la vía de Tlalpan, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de abordar directamente ese tema, que sobre cómo
¿cómo podemos evaluar el cambio que ha tenido la movilidad en la ciudad? ¿Hay una agenda que rige esto? ¿Son las necesidades de las personas? Y cómo eventos como el Mundial, pues también van marcando la pauta para que la ciudad pueda cambiar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, yo concuerdo con Liz que o sea, el desarrollo de estos eventos internacionales tan grandes es una gran oportunidad para transformar el espacio, para transformar la movilidad. Y sí, justamente, bueno, a nivel internacional, las Naciones Unidas tienen la nueva Agenda Urbana, que pues establecen diferentes lineamientos sobre cómo modificar el espacio público en las ciudades. Ellos hablan mucho de las ciudades sostenibles. Entonces identifican como 4 dimensiones de esta sostenibilidad, ¿no? Hablan de que hay una sostenibilidad ambiental, pero también hay una económica, social y sobre todo espacial, ¿no? Que esta espacial se relaciona precisamente con esto que mencionaba un poco antes de las desigualdades territoriales. ¿Cómo es un espacio, una ciudad sostenible en cuestión espacial? Pues es una ciudad que procura la equidad en cuanto a acceso a servicios, a centros de trabajo, a centros de desarrollo económico, de dinámicas económicas, digamos, a medios de transporte, y que te ofrece, pues no nada más, digamos, un camión, una parada de camión cerca de tu casa, sino que te ofrece multimodalidad, ¿no? Bicicletas, medios masivos como son los metrobuses o metro, y que también tiene que ver precisamente pues, con la densidad de las ciudades, ¿no? Que la huella, la mancha urbana no se expanda demasiado de manera desarticulada, digamos, sino buscar generar centros densos de población que evidentemente que generen vivienda accesible, que generen empleos, que les mencionaba. O sea, esta ciudad y muchas en México pues crecen de manera desorganizada, ¿no? Entonces es como tratar de implementar medidas, pues no sé si paliativas, pero que poco a poco vayan alcanzando estos objetivos que suenan muy idealistas, pero sí existen ya bastantes como lineamientos internacionales, incluso nacionales y diagnósticos locales de qué debería tener el espacio público, cuáles son estas desigualdades, cómo se viven. Eso también está muy interesante porque nos permite profundizar en algo, ¿no? Tú has hablado de derechos, has hablado de todo esto como un determinante para planear la movilidad o los cambios territoriales. Y tú nos mencionabas, Liz, que es una cosa complejísima en una metrópolis tan grande y tan vinculada a otros espacios, a otros territorios, ¿no? Que también funcionan de maneras distintas a veces y que entonces confluyen y es un problema. Yo, a modo de diagnóstico, antes de empezar a hablar del tema ya particular de lo que está pasando en Tlalpan, te preguntaría, con todo y que la ciudad tiene uno de los mejores sistemas de movilidad del mundo, me imagino que todavía hay como muchísimos retos a vencer, ¿no? Y más allá de preguntarte, o sea, preguntándote cuáles son, pero más allá de eso, ¿algún día se van a resolver? Es decir, si hay en un espacio tan complejo y tan grande, ¿sí se pueden resolver esos retos de movilidad, de derechos humanos, etcétera, etcétera? Claro. Pues yo decido estar como del lado del optimismo, ¿no? O sea, creo que sí se pueden resolver las cosas, pero para eso también necesitamos entender que estamos en una ciudad que está en disputa. O sea, hay visiones de la ciudad que quieren hacerla pues con más segundos pisos o a lo mejor con más infraestructura para el automóvil, y por el otro lado pues hay personas que decimos, no, hay que apostar al transporte público, a la movilidad urbana sustentable, a crecer la infraestructura ciclista. Entonces hay diferentes visiones sobre la ciudad. Creo que algo importante para lograr como combatir al Goliat que tenemos enfrente es la planeación. Y creo que algo también interesante que apenas tuvimos en la Ciudad de México pues fue el Plan General de Desarrollo, que es la primera vez que se hace un plan pues a tan largo plazo. Es de 2025 a 2045, entonces planea justamente la ciudad a 20 años. Hay muchísimas ciudades que tienen una planeación a largo plazo, como en China, en Europa, etcétera. Y en México necesitamos empezar a tener esa perspectiva de planear a largo plazo, pero también de un poco enseñarnos que lo que se planee pues se debe de cumplir, ¿no? Porque muchas veces estos instrumentos de planeación pues llegan a quedar como letra muerta porque pues lo hizo otra administración, porque lo hizo otro gobierno, y hay que acostumbrarnos un poco a cumplirlos.
¿Y cómo se pueden cumplir? Pues justamente haciendo a las personas partícipes. Creo que también la Ciudad de México es tan caótica porque en el siglo XX pues fue planeada por muy pocas manos. Y hoy necesitamos justamente hacer planeación participativa, es decir, que las personas que habitan y caminan las calles sean quienes tomen las decisiones sobre el espacio y el gobierno pues justamente lo ejecute. Claro, porque justamente se convierte en un espacio público gracias a esa interacción que existe de varios grupos y que a pesar de las diferencias pueden coexistir, ¿no? Yo sí me gustaría abonar un poco más a la pregunta que dice Emiliano sobre, claro, cómo se puede resolver este desorden vial, pero tomando en cuenta todos los fenómenos que se atraviesan a través de eso. Desde las personas que van perdiendo poco a poco a lo mejor un espacio frente a su casa, como van viendo que hay gentrificación alrededor de su comunidad, cómo incluyes todos estos sectores, pero al mismo tiempo sigues un ordenamiento y esto te permite llegar a tener un mejor espacio público para todos. Sí, bueno, concuerdo nuevamente con Liz, perdón, que es muy importante generar estos planes de manera muy participativa. Les comentaba yo, es muy importante que las personas pues que son impactadas por estas medidas de planeación, que somos todas, pero que participemos justamente, nos acerquemos a los espacios de participación para poder dar nuestra opinión. O sea, me consta que muchas veces sí se retoman todas las discusiones que hay en mesas de trabajo para después hacer tu planeación, y muchas veces es completamente necesario, ¿no? Porque pues no puedes saberlo todo y es necesario la participación de la gente, conocer las voces y las problemáticas. ¿Cómo incorporar a las personas? Yo creo que justamente los gobiernos tienen que voltear a ver el territorio. Ahora se habla mucho justo desde el Plan General de Desarrollo del derecho a la ciudad, que este derecho tiene que ver justamente con una planeación enfocada en las necesidades de cada territorio, o sea, identificar o reconocer que cada territorio es muy diferente, tiene dinámicas muy distintas y accesos a servicios en diferentes niveles, y considerar eso para tu planeación, ¿no? Por ejemplo, también ONU Habitat habla de algunas claves para el espacio público, y precisamente habla de una escala humana, ¿no? Y de un enfoque centrado en la ciudad, que tiene que ver con la escala humana, pues que justamente sea sensible a los valores y aspiraciones de las personas, ¿no? Y que veas los espacios públicos como si fueras una persona. O sea, cómo se vive desde tus ojos, desde tu estatura, desde tu peso, desde tu edad, desde tu género, tu sexo. Cómo es que vives el espacio, y considerar esas dimensiones de tu experiencia, ¿no? Que tiene que ver con el clima, con el calor, con los microclimas, la falta de árboles, que tiene que ver justamente con la percepción de inseguridad tan grande que se puede sentir, los límites de velocidad, por ejemplo, el acoso. Como esta escala humana es muy importante para la planeación. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de un tema que ya en el que específicamente vemos todo esto que han mencionado ustedes puesto en la realidad, ¿no? Cómo funciona, y es de la ciclovía en Tlalpan. El 19 de abril abrió la gran ciclovía Tenochtitlán. Va por Tlalpan, del centro hasta el sur. Son unos 22 kilómetros y es parte de un plan mayor para la ciudad, 300 kilómetros de ciclovías. El dato duro, 91% de quien la usa va en bici de pedal, de las de siempre. El 5% son eléctricas. La promesa es clara, menos coches, menos humo, más salud y moverse mejor. Así es, la ciclovía busca movilidad sustentable. Sin embargo, también ha detonado tensiones sociales. Mientras ciclistas celebraban su apertura, comerciantes, vecinos, etcétera, etcétera, protestaron por el impacto negativo en la economía local. ¿Qué pasa cuando una persona vive en la ciudad gigante? Preguntó el sociólogo George Simmel en 1903. La ciudad te da todo, chamba, cultura, opciones para moverte, te da libertad, pero cobra caro. Te pide que andes rápido, que calcules todo, que no pierdas tiempo. En la metrópoli todo se mide, particularmente por el parámetro del dinero, los minutos. Todo eso es lo que Simmel llamó racionalidad. No racionalidad de razón, sino la racionalidad del capital. Y no hablaba solo de ser lógicos, hablaba de una racionalidad basada en el cálculo, en una forma de vida donde el reloj y particularmente el dinero, el tiempo del capital, mandan, donde todo lo tratamos como cifra. El tiempo vale, la distancia vale, las personas funcionan si les sirven al sistema. Por eso, en la ciudad nos volvemos fríos, distantes. Es defensa.
Si no la calculas, la ciudad te come. La ciclovía es justamente eso, es una especie de orden, de eficiencia y de cálculo. Es la ciudad racional funcionando y por eso choca a veces con la ciudad que uno realmente siente, la de quien trabaja en la calle, la de quien la usa y la de quien se mueve ahí. Entonces la pregunta es, ¿una ciudad puede ser eficiente y justa al mismo tiempo? ¿Cómo hacemos una sociedad eficiente sin llevarnos a la gente entre las ruedas? Porque la racionalidad, que no deja espacio para la vida, no es inteligencia, es maquinaria. Y bueno, a ver, ahondando un poco en esta cuestión, yo te preguntaría, Liz, ¿cuál es el plan general de esta ciclovía? Digo, ya había, o sea, Tlalpan siempre ha tenido esta cuestión de que el metro, de que se aumentan, se quitan carriles, ¿no? Bueno, en realidad es un problema que ha tenido la ciudad desde hace mucho, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo que hay una canción de Chava Flores que dice precisamente, llegó la expropiación porque expropian para la Avenida Reforma, Insurgentes, perdón. Ya han habido problemas de estos, o sea, desde hace décadas, ¿no? Avenida Oscar o todo esto. Siempre que se crece, que entra un transporte, siempre hay retos, ¿no? Pero a lo mejor antes de meternos a los retos, sería bueno preguntar ¿qué está pasando en Tlalpan? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Cuál es el plan, digámoslo ahí? Sí, pues justo uno de los problemas que yo vislumbro con Tlalpan es que es como una cicatriz. ¿Por qué es una cicatriz? Porque el metro está por arriba y de hecho antes del gobierno de la presidenta Claudia como jefa de gobierno, para pasar pues de un punto al otro tenías que o bajar o justamente pagar el metro. Luego cambiaron los torniquetes para que ya no tuvieras que pagar y pudieras como ir por arriba. Pero esta justamente es una barrera urbana porque pues de un lado fluye la Benito Juárez y del otro lado fluye Iztapalapa, pero al no tener formas pues accesibles, peatonales, se vuelve como un muro. Entonces, frente a este muro, intervenir justamente Tlalpan a mí me parecía como algo muy importante, pues hoy tenemos esta gran ciclovía que nos lleva desde el sur hasta el centro y que en efecto pues ha sido pues un término de contraste y de disputa por las personas. Por un lado tenemos pues a las y los ciclistas que están felices justamente por esta intervención y por el otro lado también tenemos a trabajadoras sexuales, comerciantes que pues no necesariamente están contentos y yo quiero decirles algo, eso pasa en todos lados y en todas las ciudades. Hasta en las ciudades más progresistas de Europa hay personas que se oponen a las ciclovías. Yo creo que, como lo decía, el auto es el principal elemento privatizador del espacio público y justamente yo creo que de los mejores proyectos que yo vi en este mundial pues fue el de la calzada de Tlalpan, porque es muy importante que en una vía tan compleja se le gane espacio al automóvil, se haga pues conectividad justamente ciclista desde el estadio hasta el centro y por el otro lado también los datos nos arrojan de que quienes en este momento más lo están utilizando, pues es clase trabajadora, ¿no? O sea, es gente que viene desde el sur, que trabaja en el centro de la Ciudad de México y yo creo que eso es un gran gane para todas. Bueno, sin duda lo que pasa en la calzada de Tlalpan pues es reflejo de todo lo que ya veníamos hablando, ¿no? Y justo lo comentábamos aquí. Luego se vuelve complejo pensar en que se le da o se le abre un espacio a cierto grupo, pero de pronto puede parecer que se le está cerrando la oportunidad a otro grupo. Y en ese sentido, Alejandro, pues bueno, vemos en la calzada de Tlalpan un corredor fronterizo que siempre ha estado motorizado principalmente por coches, que la construcción del transporte público ha abierto otras oportunidades y que además ahí surge una, digamos, la ciclovía deja ver una necesidad muy importante que era incluir a este espacio público a los ciclistas, porque desde antes ya había ciclistas en esta vía, pero ahora cómo se logra la dinámica de convivencia entre todas las partes que conviven, ¿no? Desde las trabajadoras sexuales, los comerciantes, los automovilistas, las personas ciclistas y también pues las personas que son usuarios del transporte público, ¿no? ¿Cómo lograr que esta calzada histórica, además de eso, pues pueda cohabitar entre todos estos ecosistemas, ¿no? Sí, es muy interesante porque precisamente todos estos elementos que comentan, como comerciantes, ciclistas, automovilistas, peatones, trabajadoras sexuales, pues sí, justamente conforman el espacio, la ciudad y cómo hacer que convivan. Bueno, pues ya conviven, ¿no? Para empezar, pero la idea es, yo creo que justamente
teniendo un enfoque de derechos humanos, digamos, un enfoque diferencial de cuáles son las necesidades de cada una de estos sectores, de estos grupos de la población, pues es que se tiene que dar una atención, ¿no? Pero justamente son elementos del espacio público y que precisamente en Tlalpan pues hay unas zonas que son muy activas pues de gente que va ahí, que trabaja, que se mueve, que se traslada. Y esa parte es como muy importante pues para apropiarte del espacio, para que el espacio esté vivo, pero justamente yo creo que es muy importante mejorar la experiencia de estos grupos, pues conectar el sector económico de la zona, los comercios, con justamente estos elementos de transporte público y pues también como lo decía, ¿no? También mejorar mucho la seguridad, la sensación de seguridad que hablan la ONU Habitat, que tiene que ver con la reducción de los límites de velocidad. O sea, los carros es necesario poner más cruces, más semáforos, más reductores de seguridad, que eso justamente pues beneficie a la experiencia del peatón o de la persona ciclista, ¿no? Incluso también lo leí en notas que decían las trabajadoras sexuales, bueno, es que no se pueden detener, pasan muy rápido. Bueno, incluso si metemos reductores de seguridad, pues eso también estaría contribuyendo a que se detengan un poco y beneficien a este sector también, ¿no? Pero yo creo que es muy importante considerar la experiencia de la gente, pues. Y solo para profundizar un poco, me gustaría como preguntarte algo en específico. Sabemos que ciclistas están bien con ellos, sabemos que hay a lo mejor problemas con comerciantes, con algunos vecinos y vecinas que por las obras ven afectado de algún modo su estilo de vida normal, ¿no? A lo mejor algunas cosas son temporales y otras no, pero ¿qué otros sectores se ven afectados para bien o para mal, digámoslo así, entre comillas, en esta calzada, ¿no? O sea, ¿quiénes han sido quienes han, por ejemplo, quienes han pedido que no se continúen las obras o quiénes han sido quienes sí se están viendo beneficiados? Como un poco un mapeo rapidísimo de qué actores sociales están en Tlalpan ahorita alrededor de esta cuestión de las obras. Sí, bueno, yo he identificado, por ejemplo, pues los vecinos de la Benito Juárez que están en contra del espacio que va a haber como por arriba del metro, están en contra de las obras, ¿no? Porque genera caos vial local. Pero también hablan las trabajadoras sexuales, también, yo tengo entendido que también las personas ciclistas, algunos grupos se han pues manifestado, porque justamente faltan medidas de seguridad, señaléticas, estos reductores de velocidad, y también pues cuestiones técnicas de la ciclovía, que hay unas partes que pasan por desniveles, que pasan por, ¿cómo se llaman? Estas donde se meten los carros, que se te atraviesa en la ciclovía. Y también el ancho de la ciclovía, se habla mucho de eso, pues que para que realmente fuera una ciclovía inclusiva, pues tendrías que considerar un cierto ancho, pues para que puedas ir tú, trasladarte con tus niños, con tus niñas, o trasladarte con bicicletas de carga, también se habla, ¿no? Y justamente también he visto cuestiones de vecinas y vecinos de Tlalpan y Xochimilco que dicen, bueno, es que la calzada de Tlalpan justamente es la principal vía de conexión del sur con el centro, y eso beneficia mucho a comerciantes pues, que trasladan mercancías. Entonces, como estas cuestiones, ¿no? Y pues sí, justamente es necesario escuchar estas voces, porque si no, yo les decía antes, no habría forma de que el gobierno, las autoridades se enteraran de cuáles son esas problemáticas que están surgiendo. Es muy necesario que se manifiesten, que haya mesas de trabajo para decir, bueno, entonces necesitamos acompañar el proyecto de la ciclovía con una serie de elementos que justamente pues generen beneficios a la gente, ¿no? O sea, no nada más es como decir, pues aguántate en lo que termina la vía, ¿no? Tu vecino de Benito Juárez, que tú vives muy cerca del centro, pues, y que a ti no te afecta tanto las distancias. Pero es muy importante también meter elementos que pues generen pues un valor social, digamos. Les decía de la sostenibilidad social de la nueva agenda urbana, justamente es considerar la equidad de género, la planeación con visión de movilidad humana, o sea, de migrantes, de minorías étnicas, de perspectiva de edad. O sea, también hablan mucho de que es necesario incluir en todos los procesos de planeación e implementación a las perspectivas de personas mayores, de niñas, niños y adolescentes, etcétera, ¿no? Liz, bueno, Alejandro ya nos hablaba de estos grupos que se han visto afectados,
pero tú, desde tu trayectoria que has estudiado las ciclovías en Puebla, en otros estados, digo, puedes hacer un contraste real en que sí hay un avance muy específico, pero hay algo que me llama mucho la atención y tiene que ver con esto que dice Alejandro sobre la equidad del espacio público. En la Ciudad de México apenas el 8% de la población ciclista son mujeres y eso tiene que ver con la seguridad del espacio público, ¿no? Como en esta ciclovía, pues a pesar de que hay tantas interacciones, tantas manifestaciones y sobre todo tanta necesidad de apropiarse cada grupo del espacio público, ¿cómo ves que se pueda incluir realmente o que las medidas de seguridad puedan avanzar para que las ciclistas, mujeres, puedan tener un poco más de apropiación de este espacio? Sí, pues justamente yo creo que la bicicleta para las mujeres pues ha significado desde sus inicios pues una medida de liberación, de independencia, de moverse por sí solas. Y creo que pues hace falta, ¿no?, que tanto en la Ciudad de México como en muchas partes del país, que desde el Estado pues incentive que más mujeres se suban a la bicicleta. Yo creo que eso va de la mano de generar una política integral, de tener biciescuelas, de animarlas pues justamente a subirse. Es también el sector de la movilidad, yo creo que un sector muy masculinizado, ¿no?, en todos los sentidos. Y si hablamos de transporte, peor, ¿no? O sea, son muy pocas mujeres las que hablan o hablamos de transporte, porque pues sí, siempre fue como diseñado justamente por los ingenieros, ¿no? Y está tremendamente masculinizado. Entonces yo creo que esta ciclovía pues es una nueva oportunidad de encuentro que las mujeres pueden aprovechar en muchos sentidos. Hay que apoyar desde el Estado justamente para que las mujeres pues se suban a la bicicleta. Y creo que también algo importante es que pues la creación de ciclovías, como ya lo había dicho, siempre genera pues tensiones, ¿no? O sea, ordenar el espacio público siempre va a ser una tensión, ¿no? O sea, es una utopía pensar que nunca va a haber alguien que se manifieste a favor o en contra. Y en ese sentido, yo creo que en Tlalpan tenemos muchas cosas que son perfectibles, pero que es muy importante pues garantizar de este tipo de conectividad. Hay también otras medidas que se pueden o se podrían implementar que han funcionado en otras ciudades, como por ejemplo incentivar que las y los trabajadores del Estado utilicen la bicicleta a partir de incentivos como regalarles tokens de bicicletas o incentivar como un programa solamente para mujeres. En fin, se pueden hacer muchas cosas, pero pues lo más importante es justamente apropiarnos del espacio público y continuar. A mí me llama mucho la atención lo que se ha hecho, por ejemplo, en París, en donde Anne Hidalgo de verdad hizo una revolución ciclista y en un periodo de 10 años se han disminuido las emisiones de CO2 solamente por crecer la infraestructura ciclista y peatonalizar las calles. Entonces, hoy si de verdad queremos combatir la contaminación, mejorar la calidad de aire en México, tendremos que estar teniendo una política pues muy radical de peatonalización y de crecimiento de la infraestructura ciclista. Eso está muy interesante. Has dicho cosas muy interesantes respecto a ello, ¿no? Esta idea de que el automóvil es el elemento privatizador. Eso es algo que se ve desde los 20, ¿no? Claro. En el periódico de la Ilustración decían, ojalá que los bolcheviques no usen carros nunca, ¿no? Porque va a perder la revolución. Y bueno, un poco a modo de conclusión, pensando en esto, ¿cómo se piensa una movilidad con derechos? ¿Cuál es ¿Cómo podemos pensar en ella? ¿Qué es lo que tiene que asegurar una movilidad que esté pensando en derechos? Sí, bueno, pues les comentaba, como que ONU Habitat tiene muchos elementos que se repiten, ¿no? Cuando vas viendo como diferentes documentos institucionales de guía, de incluso, bueno, hay diferentes guías, ¿no?, para implementar derechos de peatones, para la movilidad de las mujeres, entrar en los cuidados. Se van repitiendo ciertos elementos, ¿no?, que tienen que ver con la interconexión, con la asequibilidad, con la calidad, con la sensación de seguridad, con la multimodalidad, con la movilidad activa, que es justamente el uso de la bicicleta en lugar de, por ejemplo, el autobús o el metro. Y bueno, se van repitiendo estos elementos, ¿no? Pero algo que yo estaba investigando justamente es una cuestión de la movilidad de los cuidados, ¿no?, que es un concepto que introduce una autora que se llama Inés Sánchez de Maradiaga, que me parece que es de Barcelona. Ella
Y bueno, lo que ella dice es que hay una invisibilización en las estadísticas. Justamente traigo unos datos de la encuesta de origen y destino de la zona del Valle de México. Y bueno, un poco haciendo un paréntesis, lo del carro, que de los 34 millones de viajes al día, en carro son 2.5 millones, o sea, menos del 1%. Sí. Y el 70% de este menos de 1% es de una persona, un carro con una persona. Claro. Bueno, o sea, para darnos una idea. Y entonces la movilidad de los cuidados, más que establecer como una serie de lineamientos, es reconocer que mucha gente se mueve solamente por cuidados y son traslados pues que tienen sus características, que son cortos, que tienen poca duración y que evidentemente pues muchas veces son realizados por mujeres y muchas veces son mujeres con sus niños y que los llevan a la escuela, que los traen o que los llevan al médico, a la médica. Entonces, justamente pensando en cómo podemos ver la movilidad con un enfoque de derechos humanos, pues existen todos estos lineamientos que son generales, digamos, de cómo mejorar los sistemas de transporte público y cómo fomentar la movilidad activa, pero es necesario, nuevamente, enfocarse en la experiencia personal de la gente y saber quiénes están en la calle moviéndose, ¿no? Porque es muy diferente las dinámicas de mujeres y hombres en términos generales, digamos, porque decía también esta encuesta de origen-destino que las personas cuidadoras son las que más hacen viajes en promedio al día, o sea, hacen 2.6 y el promedio general es 2.2. Y también, evidentemente, pues hay un mayor porcentaje de hombres que solo se traslada al trabajo, por ejemplo. Solo te mueves en la mañana y en la tarde, a las 6 de la tarde. Pero en todo ese tiempo intermedio, pues está la gente moviéndose, están los niños y las mujeres y las personas mayores y toda la gente está moviendo, ¿no? Entonces es muy importante eso también. Pues qué interesante lo que nos comentan. Sin duda, darle a cada quien el lugar que le corresponde en el espacio público es uno de los retos que le quedan a la Ciudad de México. Y pues, Liz, ¿cómo nos podrías dar tu enfoque de conclusión de todos estos temas que hemos dicho para que el espacio público de Tlalpan pueda coexistir y siga siendo un bien común para la ciudadanía de la Ciudad de México? Sí, pues a mí me gustaría concluir con 2 puntos. El primero es que pues parte de vivir en una megalópolis como esta, pues es justamente vivir en el caos, pero aceptar el caos, no tenerle miedo al caos. Y creo que hay que abrazar justamente pues cualquier movilización social que exista en torno al mundial, porque también de eso se trata el derecho a la ciudad, ¿no? De poder disputarla, debatirla y sobre todo yo creo que la mayor parte de las personas queremos mejorarla. Nunca debemos de olvidar que en realidad es como una minoría de personas quienes quieren justamente pues tener esta visión de ciudad centrada en el auto. La mayor parte de las personas en la Ciudad de México se mueven en transporte público, caminando y en bicicleta, cerca del 83%. Al final, cuando nos bajamos del auto, todas y todos somos peatones, entonces eso nunca hay que olvidarlo. Y finalmente igual me mueve mucho lo que decía Ale, porque creo que es algo que necesitamos también reflexionar en el marco del Mundial. Creemos que sabemos cómo se mueven las mujeres en la ciudad, creemos que sabemos cómo se mueven las mujeres en el país, pero en realidad nos hacen falta un montón de datos, ¿no? O sea, datos con perspectiva de género, entender los patrones de movilidad de las mujeres y de la diversidad de personas que existen. Como lo decía, pues es un sector muy masculinizado y en realidad hasta apenas empezaron a sacar estadísticas para nosotras. Entonces necesitamos planeación participativa, planeación popular, una recolección de datos que de verdad involucre a todas las personas y eso pasa pues por cambiar nuestro chip y finalmente eso, ¿no? Para poder tener un derecho a la ciudad y también un derecho a la metrópolis, necesitamos no tenerle miedo al caos, aceptar el debate y pues aventurarnos en esta disputa por la ciudad que esperemos que sea pues más verde y más solidaria para los siguientes años. Pues es un tema que de nuevo se nos ha quedado muy ancho para tan poco espacio de programa, pero es una gran idea, digámoslo así, para empezar a discutir sobre esto en medio también de tantos temas que parece que de repente ocultan algo tan importante como cómo nos vamos en la ciudad. Todos, ¿no? Desde jóvenes hasta personas grandes, mujeres, etcétera, etcétera. Claro, y sobre todo que el hecho de que por aquí podamos haber discutido algunas de las cosas que envuelven este gran debate, pues nos hace conscientes de que el espacio público y el bien común, que es la vía pública, necesitan todavía más participación, más debate y sobre todo reconocer que todos los grupos
participan y todos los grupos tienen que tener su lugar y lo tienen sin duda, pero esto lleva un proceso, no es un proceso lineal, digamos, ¿no? Va poco a poco escalando hasta llegar a la conclusión, ¿no? Pues bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, Liz. Gracias, Ale. Nos vemos Muchas en el gracias. siguiente en el desfiladero.